Entonces, vamos a empezar. Lo último que habíamos visto había sido movimiento acelerado, ¿verdad? Sí. Una, un tipo de movimiento es el que se conoce como caída libre, ¿listo? ¿En qué se parecen estos dos tipos de movimiento, chicos? O cuando empezamos a hablar de movimiento acelerado, ¿cuál fue la consideración que nosotros hicimos inicialmente? Y que nos permitió diferenciarla del movimiento uniforme, rectilíneo uniforme. ¿Qué sucede cuando tenemos un movimiento acelerado? Que la aceleración se llama constante, ¿listo? Sí. Entonces, al principio, qué era lo que primero se creía? ¿Qué sucedía cuando soltábamos distintos objetos? ¿Qué sucedía? Digamos, si yo ponía este objeto, si yo ponía este objeto y ponía este otro objeto, que se asume que es más grande, y lo suelto, ¿qué sucedía con ellos? Pues caían. Pero, ¿cómo caen? Caen al mismo tiempo, si lo suelto al tiempo caen, llegan al mismo tiempo al suelo, ¿qué sucede con ellos? Caen al mismo tiempo. Caen al mismo tiempo, muy bien. Lo que sucede, pero al principio lo que se creía era, al principio se creía que entre más pesado el cuerpo, más rápido iba a caer. Pero el primer científico que refutó esta teoría que tenía más de 2000 años, que era de los griegos, fue Galileo Galilei. Entonces, ¿qué hizo Galileo? El trabajo de Galileo fue bastante interesante porque él lo que hizo fue tomar un plano inclinado que tiene esta forma. Ay, Dios, no voy a poder dibujar un plano inclinado. Tenemos esto y soltó distintos objetos. Entonces, digamos, soltó esta esfera, soltó ese circulito y él va rodando por el plano. Él va rodando por acá, va rodando por acá. Y a este objeto le fue variando la masa, es decir, fue cogiendo fue cogiendo uno más grande y fue cogiendo otro más grande y los va haciendo rodar por este plano inclinado. Y él contabilizaba el tiempo. ¿Qué pasó? Entonces lo que él hacía era tomar el tiempo que tardaba este objeto en recorrer este plano inclinado, contando las gotas que caían de un recipiente. ¿Listo? Y él se dio cuenta que todos los objetos, sin importar la masa, caían al mismo tiempo. ¿Listo? Y se ven afectados por una aceleración. ¿Cuál aceleración? Aceleración de la gravedad. ¿Listo? Entonces, ¿qué valor tiene la aceleración de la gravedad? En promedio, ¿qué valor tiene? Este valor ya lo conocen algunos. 9.8 metros sobre metros sobre segundo segundo. cuadrado. 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Ese es el valor comúnmente aceptado. Pero si ustedes consultan en algunos libros, este valor de la gravedad, 980 centímetros sobre segundos. exacto, simplemente lo que estamos haciendo es cambiar las unidades, ¿no? Sí, Sam. Estamos, estamos cambiando las unidades. Estos valores son equivalentes, ¿listo? Pero pues por convención vamos a utilizar siempre esta. ¿Por qué? Porque son las del sistema internacional, ¿listo? Bueno, todos los cuerpos van a caer debido a la atracción del centro de la Tierra con esta aceleración. ¿Qué me significa esa? ¿Qué quiere decir este 9.8 metros sobre segundo cuadrado?
¿Qué quiere decir? ¿Cómo definimos aceleración? ¿Qué es la aceleración? Es el cambio de la velocidad con respecto a qué? El tiempo. Al tiempo. Muy bien. El cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, una fórmula o una ecuación para la aceleración sería esta, ¿cierto? Es igual al cambio de la velocidad en el tiempo. Entonces, ¿qué me quiere decir este valor de g? Me quiere decir que cada segundo que va avanzando, que va cayendo este cuerpo, su velocidad va cambiando cada 9.8. ¿Listo? Entonces, listo. Ya con esto, como este movimiento es acelerado, movimiento rectilíneo uniforme acelerado, va a tener las mismas ecuaciones. Entonces, ¿cuáles son esas ecuaciones? Para hallar la posición, teníamos la primera ecuación, que era esta, que es, simplemente vamos a cambiar las x por las y. Aquí esta y va a significar altura. Esta ecuación también la podemos ver como y, como h, como d. El significado es el mismo. Entonces es, la altura de un cuerpo en cualquier instante de tiempo la podemos determinar utilizando la siguiente relación, que es, conocemos la altura inicial en la que estaba más la velocidad inicial que tenía por el tiempo de viaje más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? ¿Pero esta aceleración cuál es? La aceleración de la gravedad. ¿Listo? ¿Cuál es la siguiente ecuación de movimiento uniforme acelerado? Por ejemplo, Pablo. ¿Cuál sería la ecuación de movimiento acelerado? Una siguiente ecuación. O Cristian. ¿Qué? ¿Señor? Una ecuación de movimiento acelerado. Ya tenemos la primera. Es esta. Esta ecuación que nos permite encontrar. Nos permite encontrar la posición. ¿Listo? Otra ecuación de movimiento acelerado, ¿cuál es? Son similares a las que vimos en clase y relaciona la velocidad, ¿verdad? Para que la aceleración sea constante, y esto lo hemos explicado, lo que tiene que cambiar con el tiempo es la velocidad. Entonces la velocidad va a tener este comportamiento. ¿Listo? Aquí podemos poner de una vez la gravedad, que es la aceleración que afecta a este tipo de movimientos. Entonces esta me permite encontrar la velocidad en cualquier tiempo. ¿Listo? ¿Cuál es la siguiente ecuación de movimiento acelerado? Estas dos son las más importantes. ¿Listo? Pero hay unas que que se derivan de ellas. Por ejemplo, ¿cuál? ¿Esta cuál es? ¿A qué es igual esta? ¿A qué es igual esta? A ver, Fabián. Que yo creo que el tiempo, ¿no? No, recuerden que cuando vimos movimiento acelerado, ahí en el tablero hicimos una demostración. Que nosotros podíamos calcular cualquier parámetro, es decir, podemos determinar aceleración, altura, velocidad final o velocidad inicial, sin necesidad de tener en cuenta el tiempo de vuelo o el tiempo recorrido. Entonces me relacionaba
la diferencia de cuadrados entre las dos velocidades, la final y la inicial, y estaba relacionada por esto. ¿Listo? Esta la habíamos visto. Por ahora estas son las más importantes. ¿O qué otra ecuación recuerdan? A ver. Por ahora tenemos esas. ¿Listo? Entonces, vamos a tener en cuenta, listo. Ahora, ¿qué consideraciones debemos tener en cuenta? ¿Qué sucede con este valor? En el supuesto de que nosotros vamos a hacer el siguiente ejemplo, bueno, vamos a tener, digamos, un edificio y yo quiero arrojar desde acá esta esferita, entonces nosotros podemos tener dos interpretaciones del valor de la gravedad. ¿Qué interpretación podríamos tener acerca de estos? La primera, ¿qué sucede si yo sitúo mi observador? Es decir, vamos a dibujar aquí a alguien. Si yo sitúo mi observador acá, a nivel del suelo, ¿qué valor va a tomar G? Es decir, el muñequito lo que está haciendo es ver cómo va cayendo la pelotica. ¿Listo? Aquí, ¿qué valor va a tomar G? Bajo esta consideración. ¿Toma positivo o toma valor negativo? Negativo. Va a tomar un valor negativo. ¿Por qué toma ese valor negativo? Porque está descendiendo. Bueno, podría interpretarse como que está descendiendo, pero recuerden que esta fuerza la fuerza gravitacional, ¿de qué tipo es? Es una fuerza atractiva, primero. Es decir, todos los cuerpos sometidos a un campo gravitatorio van a tender a orientarse hacia el centro de la Tierra. Van a ser atraídos por el núcleo de la Tierra. Entonces, la dirección de esta fuerza siempre va a ser así, hacia abajo. ¿Listo? Sí. Y como nosotros aquí, en esta posición, lo único que estamos haciendo es ver que nuestro muñequito está viendo el movimiento en sentido contrario, entonces no va a tomar un valor negativo. Perdón, sí lo toma negativo, sí. Ahora si yo tomo el muñequito y lo llevo aquí arriba, ¿qué valor va a tomar el valor de la gravedad? Va a ser positivo, ¿listo? Aquí arriba. ¿Por qué? Porque aquí yo lo estoy viendo que él va siguiendo la dirección del movimiento. ¿Listo? Esas son las dos consideraciones. Si yo me ubico en este nivel de referencia, el valor de la gravedad lo tomo como negativo para todos mis cálculos. Si yo me ubico acá, lo tomamos como positivo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a empezar con Pablo. Va a ser el primero que va a lanzar un objeto desde la azotea de su casa. Vamos a decir que lo lanza hacia arriba. ¿Listo? Con una velocidad de 3 kilómetros por hora. Calcular la altura máxima que alcanza y la altura de la casa si desde que fue lanzada, perdón, desde que
¿Listo? Listo, dice, Pablo lanza hacia arriba desde la azotea de su casa una piedra con velocidad de 3 kilómetros por hora. Calcular la altura máxima que alcanza y la altura de la casa de Pablo si desde que la piedra retorna a su posición original tarda 5 segundos en caer al suelo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese problema? ¿Qué tenemos que hacer, como siempre, cuando resolvemos este tipo de problemas? Los datos, o sea, em, sí, como escribir los datos. Bueno, vamos a sacar los datos, ¿listo? ¿Qué datos tenemos? Velocidad. ¿Esa qué velocidad es? Esa es la velocidad inicial, ¿listo? Bueno, Son 3 kilómetros por hora. Listo. ¿Qué otro dato tenemos? tiempo. 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 Pero ojo que este tiempo es solamente desde la casa. Bueno, desde que vuelve a su posición original. Y cae al suelo. Y es de 5 segundos. ¿Qué otro valor tenemos? ¿No tenemos más? Este siempre lo vamos a tener, ¿listo? Sí. Vamos a tener siempre la aceleración. Entonces, vamos a hacer el dibujo de la situación. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Pablo salió de su conjunto, de su casa, se fue para la terraza y cogió una piedrita. Y la lanzó en esta dirección. La lanzó hacia arriba, ¿listo? Con una velocidad de 3 kilómetros por hora. Entonces vamos a calcular primero la altura máxima. ¿Cómo nosotros calculamos esa altura máxima? Recuerden que la piedrita va a hacer este movimiento. ¿Listo? Y va a caer hasta acá. Entonces, ¿en qué momento se llega a esta altura máxima? Que es desde aquí es más o menos desde donde lanza la piedra hasta el punto más alto. ¿Qué sucede en el punto más alto? ¿Qué sucede cuando la roca, bueno, cuando la piedra yo la lanzo hacia arriba antes de que empiece a caer? ¿Qué sucede con ella? Digamos, nosotros usualmente no lo vemos, no es muy claro para nosotros, pero si nosotros hiciéramos una grabación, digamos, con cámara lenta, veríamos qué fenómeno. La velocidad sería 0. En el punto más alto, Sí. la velocidad se hace 0, muy bien. Entonces vamos a poder calcular el tiempo de vuelo. ¿Listo? Es decir, el tiempo que se demora la piedrita en ir desde este punto a su altura más alta. De las ecuaciones que vimos antes, ¿cuál podemos usar? De esas ecuaciones, ¿cuál nos relaciona? La velocidad inicial, el valor de la aceleración y el tiempo. ¿Cuál ecuación nos sirve ahí? ¿Cuál ecuación nos sirve, chicos? A ver, vamos a preguntarle a Daniela. ¿Cuál ecuación nos sirve de esas?
Señor, no, no sé. Vamos, vamos. No sé. Laura. La de velocidad. La de velocidad. Bueno, hay dos ecuaciones de velocidad, ¿no? Que son la que no tiene tiempo y la que sí tiene tiempo. Vamos a tener en cuenta en la que hay tiempo. La que Entonces tiene sería, tiempo. velocidad es igual. Velocidad inicial más o menos. ¿Qué signo iría acá? Menos Negativo. la gravedad por el tiempo, ¿listo? Entonces, ¿qué queremos calcular? El tiempo de vuelo. Aquí, ¿qué valor se hace cero? Inmediatamente. Este valor de acá, ¿cierto? Entonces es cero porque llegó al punto más alto de su trayectoria y es igual a la velocidad inicial menos el valor de la gravedad, que es 9.8, por el tiempo de vuelo. ¿Qué tenemos que hacer de aquí? Despejar el tiempo. Despejar el tiempo. Entonces, ¿cómo nos quedaría despejado ese tiempo? ¿Cómo quedaría despejado? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué está haciendo? Estos 3 kilómetros en esta ecuación. Pues restando, ¿no? No, no están restando. Aquí no tengo signo negativo. El que está restando es este. ¿Qué podríamos hacer con este? Ah, bueno, este está restando. Pasémoslo al otro lado, ¿cómo? Positivo. Lo podemos dejar al otro lado como positivo, listo. Nos queda de esta forma, por el tiempo, ¿igual a qué? A los 3 kilómetros por hora. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué sucede con este término? ¿Qué está haciendo respecto al tiempo? Multiplicando. Multiplicando. ¿Cómo lo paso al otro lado? A dividir. Lo paso dividiendo, listo. Entonces digo que el tiempo es igual a 3. Las unidades no nos interesan por ahora. 9.8. Pero aquí tenemos un problema, que las unidades no son las mismas. La gravedad está expresada en metros sobre segundo cuadrado y esta velocidad está en kilómetros por hora. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Convertirlo. Convertirlo. ¿Cómo convertimos estos 3 kilómetros por hora a metros por segundo? Profe Julián, buenas tardes. Discúlpame. Profe Linda, buenas tardes. Lisbeth. Profe Liz, ¿cómo estás? Profe, en su merced le dio instrucción a los estudiantes, ninguno tiene la cámara activada. ¿Su merced les dio alguna instrucción, la actividad con la cámara apagada o no? En el momento no les di la instrucción. Bueno, entonces, estudiantes, es una norma encender sus cámaras. Les pido el favor que lo hagan. Ustedes saben que lo tienen que hacer. Entonces, es como entrar a clase. Es como no entrar a clase porque no sabemos si nos ponen el audio y ustedes se van a hacer cualquier otra cosa. Entonces, por favor, dentro de nuestras normas de convivencia en el aula virtual es poderlos ver. Profe, para que lo tengas en cuenta y le solicites a los estudiantes al iniciar clase que activen sus cámaras. Con eso su merced también puede conocer el proceso que se está llevando en cada uno de los espacios de aprendizaje. Y pues si hay un estudiante que de pronto no la quiera activar, pues no lo comenta. Bueno. Ok. Listo, profe. Gracias. Disculpa. Ok. Bueno, listo. Entonces, continuando, listo. ¿Qué tenemos que hacer en este momento? Cambiar los kilómetros a metros y las horas a segundos. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos eso, Cristian? Es Utilizamos factores de conversión, ¿listo?
Entonces, esta expresión, para pasar primero ¿de qué? De que vamos a convertir primero estos kilómetros a metros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Retirar esta unidad, simplificarla. ¿Cómo la simplificamos? Utilizamos su factor de conversión. Entonces, el factor de equivalencia es que 1000 metros equivalen a 1 kilómetro, ¿listo? Y ahora vamos a pasar estas horas a segundos, ¿listo? Como están aquí en el denominador, para poderla simplificar, lo que tenemos que hacer es multiplicar arriba. Entonces vamos a decir que una hora tiene 3600 segundos. Y entonces lo que hacemos es realizar esta operación. ¿Cuánto nos da esto? ¿Qué sería 3000 dividido en 3600? 0.8. ¿Cuánto nos da? ¿Perdón? 0.8. Bueno, 0.8. 0.83. Listo, vamos a dejarlo en 0.8. Eso nos da 0.8 metros por segundo. Y ahora sí tenemos las mismas unidades, ¿listo? Ahora, ¿cuánto nos da esta división, este cociente? 0.8 dividido en 9.8. 0.08. Sí. 0.08. ¿Qué unidades nos quedarían aquí si estamos hablando de tiempo? Segundos. Metros por 0.08 segundo. segundos. Segundos. Recuerden que acá Ah, sí, segundos. las unidades que tenemos arriba son metros sobre segundo. Lo que hacemos es dividirla en las unidades que tenemos acá. Metros sobre segundo cuadrado. Metros con metros los puedo cancelar. Estos segundos de acá los cancelo con un segundo de acá, pero este me queda debajo. Entonces me queda 1 sobre segundo. Cuando aplicamos producto de extremos, producto de medios, estos segundos van arriba, obteniendo esta unidad. ¿Listo? ¿Este tiempo cuál es? El tiempo que tarda esta piedrita en ir desde acá hasta el punto más alto, en alcanzar su altura máxima. Con este tiempo, ¿cómo podemos calcular la altura máxima? Por ejemplo, Carol, ¿qué ecuación tendríamos que utilizar? ¿Para hallar qué, profe? Para hallar la altura máxima. No sé. David, por ejemplo, lo veo muy activo. Oscar, ¿cuál usarías? ¿Cuál es la pregunta? Queremos calcular la altura máxima, ¿listo? Ya calculamos el tiempo que tarda en ir desde que fue lanzada la piedra hasta la altura máxima. Ahora, ¿cómo calculamos la altura máxima? ¿O qué ecuación utilizamos? Utilizamos la ecuación que relaciona la altura. Les mencioné que con esta ecuación podemos determinar la altura máxima, ¿listo? Bueno, podemos determinar la altura del objeto en cualquier instante de tiempo, ¿listo? ¿Qué sería? Esta, la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo, y aquí le vamos a poner un menos, por la convención, un medio de ¿qué? De la aceleración, que en este caso es la gravedad, por el tiempo al cuadrado, ¿listo? ¿Qué datos de esta ecuación conocemos? Conocemos la velocidad inicial, conocemos el tiempo que lo acabamos de calcular, y conocemos la aceleración. Queremos conocer esta. Entonces, ¿qué valor tomaría esta? ¿Qué valor tomaría este, Alejandro? ¿Qué podemos hacer nosotros? Listo. Ya que veo que están un poquito perdidos. Nosotros inicialmente no nos vamos a parar aquí en el nivel del suelo, sino nos vamos a hacer de cuenta que este es nuestro nivel de referencia.
Entonces esta sería nuestra altura inicial. Si yo estoy parado en esta superficie, yo voy a decir que esa es mi altura inicial. Y por ende, a esta le daría un valor de 0. ¿Listo? Solamente estoy calculando cuánta distancia hay desde este punto hasta este punto. ¿Listo? Hasta la altura máxima. A este le doy un valor de 0. Y reemplazo los siguientes datos. Entonces, ya hicimos la conversión de kilómetros por hora a metros por segundo, que es 0.8, por el tiempo de vuelo, que en este caso es 0.08, menos un medio de la gravedad, en este caso sería 9.8, por el tiempo de vuelo, que serían los mismos 0.08, pero al cuadrado, ¿listo? Y nos queda ya la altura. Simplemente realizar esta operación. ¿Cuánto nos da esto? Profe, se acaba el tiempo. Uy, bueno, listo. Nos vamos a reconectar. ¿Listo, chicos? Listo. Bueno, entonces nos reconectamos y volvemos. ¿Listo?